Buenos días a toda la audiencia de Radio Solidaria. Les saluda su hermano y amigo William Muñoz del Ministerio Viviendo Su Palabra. Y en este día quiero compartir con cada uno de ustedes un mensaje titulado Agente Secreto. Cuando escuchamos esta palabra, inmediatamente recordamos muchas películas que hemos visto en las cuales hace alusión a un espía que normalmente está infiltrado para sacar información que le ayude a combatir a los malos. Estas son las típicas historias que hablan de aquel hombre que está encubierto y trata de combatir el anarquismo, el espionaje, el terrorismo y de alguna manera también combate o intenta combatir esas revoluciones o revueltas sociales que puede ser un problema para el Estado. Ante esta situación nos parece loco que dentro de la iglesia podamos tener agentes secretos. Y quizás es una contradicción, porque la iglesia debe ser un lugar donde todo lo que hagamos necesariamente debería de ser público, pues el mensaje de Cristo tiene que llegar a todas las personas. Pero ¿qué de aquellas personas que de alguna manera parecen estos espías, que vienen a la iglesia, se congregan en la iglesia, buscan de Cristo, han aceptado a Cristo en su corazón? Dentro de la iglesia dicen abiertamente ser cristianos y se sienten parte de la familia de la fe, pero en realidad fuera de la iglesia esconden su fe. Ante esta situación deberíamos de hacernos algunas preguntas. ¿Es malo vivir vidas como cristianos secretos por temor a ser rechazados, por temor a represalias, por temor a la muerte? Deberíamos como cristianos estar dispuestos a enfrentar todas estas situaciones que muchas veces a causa de la fe tendremos que enfrentar. Deberíamos ser cristianos de las puertas de nuestra casa hacia adentro y de las puertas de nuestra casa hacia afuera, mantener nuestros valores cristianos, pero comportarnos y parecernos a todos aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón. Bueno, podríamos seguir con un sinnúmero de preguntas acerca de esto y estoy seguro que así como yo, tú conoces a más de una persona que es un pequeño agente secreto dentro de la iglesia. Aquellos que, llámese por temor a ser rechazados o por falta de convicción, incluso por falta de fe, no son capaces de decir a las personas que son cristianos, o ante situaciones en las cuales se rechaza esta idea, se quedan callados, no tienen argumentos suficientes para defender la fe de la mejor manera correcta. Este es nuestro tema de hoy y vamos a hablar qué es lo que dice la Biblia acerca de esto y qué es lo que Jesús dice acerca de esto. Jesús mismo nos da una respuesta. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Esto nos habla en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo del 32 al 34. Aquí Jesús es muy explícito y nos dice que si nosotros le negamos delante de los hombres, también Él nos negará delante del Padre. Porque si nos avergonzamos de nuestro Cristo, de aquel que entregó su vida por nosotros, de nuestro Salvador, ¿qué esperanza tendremos? ¿Cómo Él puede ser nuestro abogado si nosotros no confiamos en Él? Si no ponemos nuestro caso, nuestra vida en sus manos, ¿cómo Él puede defendernos? Cuando Él habla en este versículo que no creamos de que Él ha venido a traer paz a la tierra, sino espada, Él se refiere específicamente en que Él ha venido a confrontar el pecado. Jesús es el medio de salvación entre Dios y los hombres, pero Jesús es el que nos va a justificar, por lo tanto Él va a confrontar a cada persona con la que se encuentre. Debemos de reconocer nuestros pecados para que podamos ser justificados por su sangre y para que Él pueda representarnos delante del Padre.
Es por eso que Él habla de espada, porque la espada, que es su palabra, nos va a confrontar. Y esa palabra nos va a llevar a un arrepentimiento o nos va a llevar a un rechazo total de la fe en Cristo Jesús. Además de todo esto, Cristo habla claro y nos dice que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15, 18 al 19. Está muy claro lo que estamos viviendo en nuestros días. Días en los cuales cualquier ideología es aceptable, cualquier pensamiento contrario a la fe es aceptable, pero decir que crees en Dios, decir que crees en Cristo, decir de que quieres llevar el mensaje del evangelio es totalmente prohibido. Hay un rechazo absoluto a todo lo que tiene que ver con la fe cristiana. Incluso múltiples religiones son aceptadas porque es políticamente correcto hacerlo, pero se ataca constantemente al Cristo de la gloria. Es normal que seamos rechazados por portar la bandera de Cristo. Es normal que seamos despreciados por llevar el mensaje del evangelio, porque al mismo Cristo lo rechazaron. ¿Cómo no lo van a hacer con nosotros? No podemos ser aceptados por el mundo porque no amamos las cosas que ellos aman. Sin embargo, somos totalmente despreciados porque no aceptamos aquello en lo que ellos se deleitan. Así que aunque es comprensible para alguien mantener en secreto su fe en Cristo a fin de salvar su vida, para un cristiano, una fe secreta simplemente no es una opción. La fe es un estandarte que debemos de portar ahí donde vayamos. En lo que se respecta a la fe, no podemos ser agentes secretos. Debemos ser agentes debidamente reconocidos. Agentes con una placa, y esa placa tiene un nombre y es Cristo Jesús en nuestro corazón. Agentes con una señal, y esa señal es la sangre del Cordero en nosotros. Vivimos ante un sistema mundial y maligno, un sistema donde el mundo está caído, está lleno de gente impía, inmoral, en las cuales sus corazones y mentes están controlados por Satanás. Satanás odia a Dios, también odia a quienes siguen a Cristo, y los cristianos son el punto focal de la ira de Satanás. Su objetivo es devorarlos. No debemos de extrañarlos que los gobiernos de todo el mundo odien a los creyentes. Se sacan toda clase de normas y de leyes para que en nuestros días todo sea aceptable, pero se sacan muchas normas y leyes que van en contra de Dios. La razón por la que los cristianos estamos perseguidos, incluso asesinados diariamente por nuestra confesión en Cristo, es que nuestras vidas piadosas sirven para condenar las acciones indecentes de este mundo malvado. En consecuencia, el mundo hoy apoya a quienes practican la maldad y condena a quienes viven rectamente, o por lo menos lo intentan. Jesús nos advirtió que en este mundo nos entregarían a tribulación y quizás nos perseguirían, incluso matarían a muchos de nosotros. Seremos odiados por mucha gente, por muchos gobiernos, por muchas ideologías, pero nuestra comisión está en Cristo, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, de manera abierta, de manera frontal, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo eco directamente de que Cristo es el único medio de salvación para este mundo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es importantísimo de que nosotros mantengamos nuestra fe en Cristo, de que mantengamos constantemente nuestro mensaje de la cruz. Para que este evangelio sea proclamado no podemos callarnos, no podemos vivir como agentes secretos. Debemos de ser agentes, sí, agentes de paz, agentes de amor, agentes de misericordia, pero agentes también que lleven el mensaje de la cruz. Agentes que no solamente velen por la seguridad, sino que enseñen a los demás a cumplir las normas y las leyes de el Padre, las leyes de Cristo, las leyes que están escritas por nuestro Dios. A veces corremos el riesgo de ser perseguidos, corremos
el riesgo de ser atacados, corremos el riesgo de ser incluso asesinados por nuestros enemigos si nos descubren, si descubren cuál es nuestro objetivo. Ellos van a venir contra todos aquellos agentes que lleven el mensaje de la cruz, pero es necesario permanecer. Debemos de vivir en Cristo en este mundo difícil, en un mundo complicado, pero Él permanecerá con nosotros hasta el fin. En estos tiempos oscuros en los cuales miramos a Cristo, dejemos que su poder obre dentro de nosotros y que su poder obre en la sociedad, llevando el mensaje de salvación. Y nosotros presentémonos como agentes dignos que representen al Cristo de la gloria. No seas un agente secreto, sé un agente activo, visible, que lleve el mensaje de salvación. Que Dios te bendiga.